Y entre las características que después vamos a tratar de definir, por ahora solamente vamos a citarlas, ¿verdad? Entonces, estas características son más, se caracteriza porque en el neoconstitucionalismo, más que reglas, hay principios, o sea, más principios que reglas, ¿verdad? En segundo lugar, se da una preeminencia sobre la subsunción de la ley. En tercer lugar, pues tenemos la presencia de la Constitución en el derecho. Y luego la omnipotencia judicial y la aplicabilidad de valores en lugar de una homogeneidad ideológica. O sea, las garantías y los derechos fundamentales se convierten en valores, ¿verdad? Y esas características al aplicarse dan como resultado una clara superación del positivismo jurídico. Y esto conduce también a que el neoconstitucionalismo sea una teoría que busca que pueda garantizar y proteger los derechos fundamentales de la persona. Es un poco difícil. Yo les di un correo el otro día. No, les puse un video para que ustedes vieran un poco de qué se trataba el tema, así, el tema en general, ¿verdad? Así entonces, este neoconstitucionalismo avanza después de la Segunda Guerra Mundial, como avanzaron muchas otras disposiciones. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos el conflicto armado interno, que se termina cuando se llama, por medio de la cooperación internacional en Europa, Noruega, Suecia, el mismo México, Estados Unidos y muchos países así, se organizaron para llamar a Guatemala, a la gente de Guatemala y los contendientes para firmar la paz, para tomar algunos acuerdos de paz, que como ya sabemos en Guatemala pues todo se tergiversa. Y cuando se da eso, resulta de que se firmaron los acuerdos de paz, se llegó creo que fueron 4 los acuerdos de paz muy importantes que tenían carácter constitucional, pero que sin embargo después una vez que se firmó la paz, ya no se realizó nada. Algunas acciones sí, pero no todas, ¿verdad? Y solo pasaron a ser recuerdos de paz. Pero sí tenemos presente de que el constitucionalismo ya venía en boga en todos los países como una corriente jurídica muy importante. Y cuando termina el gobierno ese de facto que existía, entonces se llama a una constitución, porque primero fue el triunvirato, ¿verdad?, que ustedes conocen, Ríos Montt y otros 2 generales ahí. Y luego a Ríos Montt en el 82, este coronel, ¿cómo se llama? Víctor, no me acuerdo. Mejía Víctor. Mejía Víctor. Muchísimas gracias. Mejía Víctor. Le da golpe de Estado en el año 82 y entonces se queda Mejía Víctor en el poder. Y se alternan ahí, ¿verdad? Pues, individuos del mismo equipo, pero el que firma la paz es Mejía Víctor, el que se compromete a eso y todo, y genera las condiciones, también es Mejía Víctor. Y entonces se comprometen a que después de eso hay que llamar a una constituyente. Y en la constituyente, esa nueva constitución viene inspirada
por el neoconstitucionalismo que ya había iniciado en Europa en el siglo XVIII, ¿verdad? Es que me detengo porque tengo que ingresar a los alumnos. Ya no respetaron las 6 de la tarde, ahora ya es después de las 6 de la tarde. Pero así estoy en Guatemala y el problema viene desde la facultad. Y ahora los abogados somos los más señalados en este conflicto, ¿verdad?, de la universidad. Y no somos todos, por supuesto. Bien. Y cuando se realiza todo el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, pues esa nueva constitución trae los requisitos, por decirlo así, que el neoconstitucionalismo exige a los países en las nuevas constituciones que emitan, ¿verdad? Pero, ¿por qué el neoconstitucionalismo como movimiento jurídico, social, surge después de la Segunda Guerra Mundial, como les había indicado? Es difícil encontrar una definición de su contenido, bueno, y el término neoconstitucionalismo fue utilizado por primera vez en una comunicación durante el 18 Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social, celebrado en Buenos Aires en el año 1997, en Buenos Aires, Argentina. O sea que Argentina lleva la batuta en ese sentido. Y como les decía, pues no sé si les enseñé esta, ¿verdad? Esta filmina de las características. Entonces, tener que ingresar acá, quien me atrasa mucho. Creo que voy a suspenderle los ingresos porque ya son más de las 6 de la tarde. Entonces, de acuerdo a todas estas características, es lo que tiene que tener una constitución. Y en Guatemala eso es lo que se observa. No se conocía así exactamente, pero ya el neoconstitucionalismo se había arraigado por todas e impactaba a todas las sociedades. Y así se introducen otras formas de trabajo en los países. Por ejemplo, el valor justicia y los jueces tienen un papel muy importante que jugar, porque si el organismo judicial funciona, no importa que no funcione el organismo legislativo y el organismo ejecutivo, es el judicial el que les va a pedir cuentas a ellos. El problema es que no funciona el organismo judicial, porque el organismo judicial es el que pide las cuentas, es el que exige y puede deducir responsabilidades. Pero cuando no está así, no es un poder independiente, por decirlo así. Entonces, todos los poderes del Estado son lo mismo, ¿verdad? Y entonces se dice que solo se puede garantizar y proteger esos derechos de la persona al tomar en cuenta la justicia como valor primordial del derecho. Hay otros autores que dicen que hay que reconocer, porque tomar en cuenta la justicia como valor primordial del derecho es reconocer la conexión entre el derecho y la moral, y con ello lograr la exclusión de leyes injustas. Y por ahí se cuela también la ética, ¿verdad? Porque generalmente la ética y la moral significan más o menos lo mismo. Lo único que la moral es con respecto al grupo y la ética es con respecto al individuo. Pero ambos son valores de comportamiento humano, ¿verdad? Y si la ley es justa, entonces la ley es moral y por lo tanto legítima. Esos son los 3 elementos, ¿verdad? Si la ley es moral o si la ley es justa, es moral y también es legítima, ¿verdad? Pero si va contra la moral y va contra derechos de igualdad y garantías sociales y todo eso, entonces ahí está violentando esas garantías
Y luego entonces, si lo está haciendo, pues no puede haber acuerdo, ¿verdad? También el debido proceso es muy importante. Y otras garantías más. Pero para que ocurra, los jueces deben asumir un nuevo rol, que dejen de ser menos observadores y pasen a ser actores claves en la aplicación del derecho, porque son ellos quienes tienen en sus manos la defensa jurídica de la estructura ontológica de la persona. Y así pues existen algunas dificultades con que se topa también la corriente jurídica del neoconstitucionalismo como teoría, ¿verdad? Por ejemplo, pues tiene variados sentidos y tiene variados significados, ya lo vimos al principio. Y es común señalar que consiste en una doctrina de caracteres difusos. Y no agregamos profusos y confusos, porque sería peor. Pero por lo menos el neoconstitucionalismo como doctrina tiene caracteres difusos, ¿verdad? Puede ir de una A a una Z, o puede estar en medio, en fin, en cuanto a moldear el comportamiento social. Y hay varios autores, ustedes ven aquí varios sentidos y significados que han emitido los diferentes autores, diversos juristas, como pueden leer ahí, con los que tienen que familiarizarse, como Ronald Working, Robert Alexi, Guastini, Santiago Nino, Gustavo Zagrabelsky, Paolo Comanducci, Moller, Bernal, Carbonell, que fue el video que les proporcioné, y Pozzolo, ¿verdad? También hay una discusión sobre, dentro de todos estos teóricos y juristas, se da una discusión sobre el alcance ontológico del concepto, ¿verdad? Su razón de ser en el ámbito jurídico. Sí, entonces se trata más bien de discusiones sobre el alcance ontológico del concepto, en donde la discusión y argumentación de este término se ha caracterizado por establecer cuál es su razón de ser dentro del ámbito jurídico. Y cuando nosotros buscamos cuál es su razón de ser dentro del ámbito jurídico, estamos ante lo que es la filosofía del derecho. Porque la filosofía lo que busca es la razón de ser de las cosas y de los fenómenos, en este caso del derecho, de sus valores y de todas las contingencias que tienen que ver con el derecho. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del neoconstitucionalismo dentro del ámbito jurídico? Se ha dejado, por un lado, su aplicabilidad e injerencia dentro del mundo del derecho, lo cual, más que clarificar el concepto, ha acarreado grandes interrogantes. Discutir en el ámbito del derecho, y en especial dentro de un ámbito filosófico o jurídico, siempre ha sido complejo y presenta diversidad de posturas, como ya lo dijimos. Es justo el problema que se observa en el neoconstitucionalismo. No es que haya dos posturas opuestas, sino una diversidad de opiniones encontradas y difusas entre sí, tal como lo afirma Bernal Pulido. Él dice, la carencia de unanimidad en su uso despierta una cierta sospecha, y la heterogeneidad en el recurso al concepto es un argumento que desaconseja su uso. O sea, todos los conceptos pues son muy heterogéneos, pero yo creo que dentro de tanta definición hay que tomar algunas y otras no, porque algunas aclaran y otras confunden. Se puede hablar de tres modos de enfocar el término del constitucionalismo, dice Mauro Barberis. Él dice que hay un punto de vista metodológico, un punto de vista teórico y otro punto de vista ideológico.
Y dice un problema metodológico que autoriza hablar de diversas tesis sostenidas por autores diferentes bajo varias etiquetas en términos de una nueva teoría del derecho. Después un problema ideológico, admitiendo de todo la existencia del neoconstitucionalismo y cómo conviene definirlo y reconstruirlo. Por último, pues son problemas teóricos. El neoconstitucionalismo representa una alternativa teórica plausible al positivismo jurídico. No se puede establecer cuál es la mejor o la correcta. Simplemente son formas que buscan conceptualizar de la mejor manera el término neoconstitucionalismo. En el fondo, cada una aporta a su manera, como lo afirma Comanducci. El neoconstitucionalismo, dice él, no se presenta solo como una ideología y una metodología, sino también como una teoría. Y de ahí que sea importante hablar de las distintas maneras de formular el concepto, tomando como referencia lo que establece Paolo Comanducci. Por un lado se encuentra el neoconstitucionalismo teórico, que busca describir los logros de la constitucionalización de los sistemas jurídicos contemporáneos, es decir, que centra su propio análisis en la estructura y en el papel que en estos sistemas asume el documento constitucional. Pero al establecer de esta forma cuál es el papel primordial de la Constitución frente al concepto de neoconstitucionalismo, se tiene el constitucionalismo ideológico, a diferencia de lo que es propiamente el constitucionalismo, que es garantizar los derechos fundamentales, dejando en un segundo plano el de la limitación de poder. Entonces, en esta forma, el neoconstitucionalismo no se circunscribe a describir los cambios que ha sufrido el constitucionalismo, sino que los valora positivamente y propugna su defensa y ampliación. En definitiva, lo que hace es ubicar en segundo lugar el poder estatal y le da un primer plano a la garantía de los derechos fundamentales, como una prioridad dentro del ordenamiento jurídico. Por último, se tiene que el neoconstitucionalismo teórico, pues, considera que los principios constitucionales, así como los derechos reconocidos, como elementos conforman el puente entre el derecho y la moral. Un puente imprescindible no solo para crear derechos, sino sobre todo para aplicar derechos. Bien, entonces, ahí tienen ustedes. Hay una discusión sobre el alcance ontológico del concepto, su razón de ser en el ámbito jurídico. Al tomar el texto constitucional con énfasis en los derechos fundamentales, como dice la Filmina, genera un vínculo entre la moral y el derecho, dando paso a una nueva forma de constitucionalismo. Por eso plantea problemas en su conceptualización. Hay algunas críticas también. Entonces, se debe establecer también el papel de la Constitución frente al neoconstitucionalismo. Yo creo que nuestra Constitución sí está adaptada al neoconstitucionalismo, porque se emitió en 1985. Y para entonces esto ya era casi que ley en el mundo, ¿verdad? De hecho, tenemos que los primeros, creo que son 27 artículos, son los que tratan sobre los derechos y garantías. Después está la parte orgánica de la Constitución, en la que establece cómo se organiza la educación pública, salud pública, los órganos de control, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el otro órgano de control también, que es la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas. Pero esa ya es la parte programática, o sea, la parte orgánica de la Constitución. Entonces, nuestra Constitución sí cumple con eso. Además, vamos a ver otros requisitos que exige el neoconstitucionalismo a los países para que se puedan considerar como parte de esa corriente. Y a diferencia del constitucionalismo, porque estamos hablando también del constitucionalismo clásico, el de Hans Kelsen, por ejemplo,
que él establecía ese ordenamiento de la pirámide de las leyes, de la jerarquía de las leyes, y la parte más importante era el constitucionalismo, la constitución, como leyes, la constitución y también las leyes constitucionales, porque en Guatemala no tenemos solo la constitución, está la ley electoral y de partidos políticos que tiene el mismo rango constitucional, está la ley de orden público, está la ley de emisión, de libre emisión del pensamiento, que es algo muy importante. ¿Y cuál otra tenemos, jóvenes? No me acuerdo. Pero son 5, me parece. Ley de amparo, de exhibición personal. Ah, sí, cabal, muchas gracias. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces está nuestro andamiaje jurídico constitucional con esas, con la Constitución y esas leyes a ese nivel, a ese mismo nivel. No hay jerarquía entre ellas. Y el artículo 46 que regula la preeminencia de los tratados en derechos humanos. Y que al final, pues, no es que estén por encima de la Constitución, sino que los tratados de derechos humanos se firman y se ratifican por parte del Congreso. Y al ratificarlos, pues, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico ordinario, porque se aprueban mediante un decreto y se ratifican mediante un decreto también. Entonces pasan a ser parte de nuestro haber constitucional, nuestro ordenamiento constitucional. El problema es cuando se dan, o no el problema, la dificultad es cuando se da un problema que implica 2 derechos constitucionales. Entonces, ¿a cuál atender? ¿Verdad? Que es lo que se llama más o menos como antinomias, me parece. Antinomias, por eso lo vamos a ver en hermenéutica jurídica. Y entonces resulta como crítica, dice, bueno, antes de eso, los principios constitucionales, entonces, así como los derechos reconocidos como elementos que conforman el puente imprescindible entre el derecho y la moral. Eso es muy importante. Y las críticas, ¿verdad? Pues se dice que resulta un poco forzado presuponer en el neoconstitucionalismo un grado de desarrollo y articulación que no tiene. Articulación, pues nos parece que eso de decir que no tiene articulación, todo el desarrollo teórico que tiene, no es totalmente cierto, porque articulación sí la tiene. Por supuesto que todos los autores coinciden en las mismas características, entonces sí la tiene. El problema es que aún no se ha desarrollado mucho. Se ha desarrollado, pero no se ha dado a conocer. Y una teoría que se desarrolla, pero no se da a conocer, pues es una teoría prácticamente inexistente. Pero sí, yo no sé si ustedes han oído hablar del, ¿cómo se llama? Del bloque constitucional, que tiene mucho que ver con el neoconstitucionalismo. Y el bloque constitucional de leyes es el conjunto aquel de todas las leyes, que lo que hacen es, de todas las leyes que se basan en el resguardo de los derechos fundamentales. Y eso es lo que se le llama bloque de constitucionalidad. Y hay también un control constitucional, pues hay control constitucional. Y dentro de las críticas, pues se dice que debe reconocerse que la concepción metodológica, como la ideológica y la teórica, realizan grandes aportes en buscar un acertado concepto de neoconstitucionalismo. Sí, hay grandes definiciones. Y al tomar el texto constitucional con énfasis en los derechos fundamentales, se genera un vínculo entre la moral y el derecho. Repito, esto es muy importante, entre la moral y el derecho, dando paso a una nueva forma de constitucionalismo. Pero no el constitucionalismo clásico, sino que un nuevo constitucionalismo que es el que se le llama así, neo,
y por eso plantea dificultades en su conceptualización. A veces cuesta mucho sacar de la cabeza algunos conceptos que se han venido repitiendo per seculum. Y todo el mundo los repite y los dice y los vuelven y entonces no se borra, por ejemplo, cuesta aceptar los cambios. Para conceptualizarlo es necesario hacer un recorrido histórico desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces, cuando vamos a estudiar el neoconstitucionalismo como teoría, pues nos encontramos que hay varios elementos de la teoría, ¿verdad? El elemento histórico, su origen, en dónde fue su origen, fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no volvieran a darse todos esos acontecimientos difíciles para la humanidad. Por ejemplo, eso de qué pasó con los judíos, ¿verdad? Esa persecución, ese encierro y torturas. Por eso hay tantos mira. Pues, aquí viene Azucena. Bueno, entonces por todos esos horrores, desde que empezaron a diseñarse de nuevo las cosas, por decirlo así, a nivel constitucional. Porque se llegó al convencimiento de que si no se protege al individuo, si no se toma un punto de vista, un ángulo, si no se fundamentan las leyes en el hombre, pues el individuo, léase mujer, niña, niño y ancianos, entonces no tiene sentido todo el andamiaje jurídico. Y entonces se crea un nuevo modelo de constitucionalismo al darse cuenta que el anterior ya no era suficiente y ocasionó estragos. Y por supuesto se dan nuevas constituciones y ordenamientos jurídicos. Los ordenamientos jurídicos europeos se empiezan algunos a crear, pero a crear tribunales constitucionales de derechos humanos en Europa. Sí, fue una de las creaciones en derechos humanos en Europa. Europa fue la que primero se organizó en esos tribunales. Después de esos tribunales llegaron a otros lugares, ¿verdad? A Naciones Unidas. De hecho, con la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, me parece que se tomó la resolución de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero en un principio yo pensé que la estaban expulsando del Consejo de Seguridad. Dije, qué barbaridad, ¿hasta dónde ha llegado esto? Pero no, el Consejo de Seguridad no la pueden sacar. Pero ahí sí hubiera sido un paso cualitativo. El Consejo de Derechos Humanos, pues, no es que esté bien, pero es más fácil eso que del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad sí es un ente toral. Y como Rusia, al igual que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, son de los fundadores, y es el Consejo de Seguridad. Ellos son los miembros permanentes, inamovibles. Hay otros 15 miembros hay otros, 10 cargos temporales en el Consejo de Seguridad, y en esos ha participado, creo que ahorita preside México el Consejo de Seguridad. Y Guatemala también ha presidido ese consejo, pero es solo, a veces es muy protocolario, ¿verdad? No es que tengan el poder realmente. Ese poder lo tienen los
los 5 miembros permanentes, o 7 miembros permanentes, me parece. Entonces se dan el tiempo después de ver todo eso y tomar esta corriente del neoconstitucionalismo, pues empiezan a crear tribunales constitucionales en Europa, como les decía. Y esto se extendió en los años 90 a América Latina, a Sudáfrica, a la India, a Turquía y a muchos lugares. Y pues ha sido un gran paso que el neoconstitucionalismo no deja de lado el constitucionalismo clásico, sino que lo transforma. Y así, en su aplicación, por decirlo de esa manera, pues algunos países, es decir, los países que están inmersos, Europa, y todos los países que tienen estas influencias en derechos humanos, la Unión Europea, por decirlo correctamente, requieren 7 condiciones de constitucionalización de un sistema jurídico. Y en esto tiene mucho que ver el autor Guastini. Guastini se llama. Es un jurista italiano. Y él establece 7 condiciones de constitucionalización de un sistema jurídico para que éste se pueda considerar como incorporado al neoconstitucionalismo y que pueda ser verdaderamente un Estado de Derecho, ¿verdad? Pero yo pienso que no importa qué tantas normas tengamos, es la integración de esos cuerpos lo que manda. Y aquí pues es la aristocracia del proletariado la que llegó al poder y sin mayores instrucciones, ¿verdad? Sin mayor instrucción. Y creen que tienen derecho a todo. Y que todo se puede conseguir y que todo debe conseguirse porque ellos así lo mandan, porque ellos así lo creen. Porque desde que empezaron a estudiar, empezaron a forzar las cosas y a forzar las cosas. Ya a ser profesionales y siguen con ese mismo modelo. Que quieren forzar, quieren obtener a la fuerza las cosas y no soportan que haya un poder que se oponga. Estos constituyen alianzas, pues, hacen alianzas, y generalmente los RUE, esta es una lucha siempre lo he dicho yo como una anécdota, esta es una lucha entre los RUEs y los técnicos. Los técnicos como la gente académica, la gente que conoce el derecho, que conoce la ciencia y ellos que pasaron de noche, pues si es que están en la academia, pues pasaron de noche, ¿verdad? Sin enterarse de qué era lo que podrían hacer. Entonces encuentran de repente un problema y en lugar de aceptar, lo que hacen es arrebatar, ¿verdad? Porque nunca han estado en una condición de derecho, pues, de legitimidad, sino que es una condición un tanto al margen de la ley o viendo cómo la ley se puede retorcer, cómo se le puede dar vuelta, ¿verdad? Para que haya posibilidad de hacer lo que queremos sin respetar la ley. Dice que se respeta la ley, pero en el fondo no. Entonces, entre las 7 condiciones de constitucionalización de un sistema jurídico de que habla Guastini como jurista italiano, pues se encuentra la incorporación de una constitución rígida que incluya derechos fundamentales. Y nuestra Constitución de 1985 tiene esas garantías fundamentales. Toda la primera parte es de los derechos fundamentales, pero también contiene algunos artículos pétreos. Artículos que se crearon a raíz del conflicto interno armado. A raíz de eso. Y que prohibieron a los caudillos poder gobernar de nuevo Guatemala.
Por ejemplo, no me acuerdo cuál es el otro artículo, Petrio. Y Petrio significa que no se pueden quitar de la Constitución y que se tienen que cumplir. Lo que pasa es que hay gente que no entiende, ¿verdad? Y son necios y quieren darle vuelta al régimen y hacer actas y hacer de todo con tal de conseguir lo que quieren. Entonces, se crea esa Constitución del 85 que reúne muchas cosas de las que aquí se dicen, ¿verdad? Incorporación de una Constitución rígida, nuestra Constitución es rígida, que incluye derechos fundamentales. También que incluye la garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional. Sí, de que las leyes constitucionales, las disposiciones constitucionales están por encima de todo el orden jurídico ordinario, pues, están por encima de todo el derecho ordinario. También que la fuerza vinculante de la Constitución, que no es un conjunto de normas programáticas, sino preceptivas, ¿verdad? O sea, aparte están las programáticas, pero todo lo demás es preceptivo. Y lo preceptivo tiene importancia porque resguarda principios fundamentales y valores. Y que lo más importante sea la preceptiva y no lo programático. Y la sobreinterpretación de la Constitución, ya que si se la interpreta extensivamente, se deducen de ella sus principios implícitos. O sea que lo que se busca con las constituciones es que tengan más principios que reglas. Y por ejemplo, porque para impartir reglas está la legislación ordinaria, ¿verdad? Corresponde a las constituciones los preceptos, la preceptiva que contiene los derechos, los principios de la ley. Acuérdense que, como decía Aristóteles, los principios, las leyes cambian y cambian constantemente, sobre todo las leyes, esas leyes tributarias. Pero lo que no cambia son los principios. El otro principio dice la aplicación directa de las normas constitucionales que también se aplican a las relaciones entre particulares. Y eso tiene importancia porque entonces modela el tipo de relaciones sociales que se dan en una sociedad determinada, ¿verdad? Por este precepto. Que la aplicación directa de las normas constitucionales también se aplican a las relaciones entre particulares. Pues sí, ¿por qué? Porque tiene que haber observancia de las normas constitucionales, porque contienen muchos valores, hasta entre particulares, hasta entre los amigos, ¿verdad? Pero los amigos. Y entonces, se tiene que los principios constitucionales se tienen que interpretar de acuerdo con su contenido moral o a las doctrinas morales que ellos transmiten. Bien, la otra condición es que la interpretación conforme a la Constitución de las leyes y normas inferiores. O sea, definitivamente una norma constitucional va a descartar una norma inferior, ya sea esta ordinaria, individual o reglamentaria, que no corresponda a la norma constitucional. Y pues, por supuesto que el contenido de la Constitución tiene gran influencia en el debate político, definitivamente en el debate político. Y una característica también del neoconstitucionalismo es la creación de órganos
que guarden el cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, una Corte de Constitucionalidad, y esa fue creada en el 85 en Guatemala. Lo que pasa es que como es un ente político también, no solo jurídico, pues como político depende de que quiénes sean los que gobiernen, así se va a hacer justicia o no se va a hacer justicia, ¿verdad? Porque la jurisprudencia va cambiando y digamos un fallo que no se podía concebir, que hubiera sido imposible de concebirlo en la Corte de Constitucionalidad pasada, pues se está dando ahora como algo común y normal, ¿verdad? Y ahí tenemos pues las últimas resoluciones de la Corte que todos las conocemos. Y entonces los efectos del neoconstitucionalismo pues tienen un poco que ver pues con que los derechos fundamentales empiezan a tener injerencia en la vida pública, en la vida jurídica y política, y pasan a ser considerados como valores que impregnan todo el ordenamiento político y jurídico del Estado, y se extienden al ámbito de las relaciones privadas. Hay una omnipresencia, y con eso estamos desarrollando algunas características de las que vimos al principio, ¿verdad? Hay una omnipresencia constitucional que invade la totalidad del ordenamiento jurídico. Sí, porque desde que uno se topa con el policía, el primer policía tiene que resguardar las garantías constitucionales. Desde que un policía lo para ahí a uno o lo detienen, o lo retienen, mejor dicho, para pedirle sus documentos, hay ciertas reglas y hay formas de cómo lo deben hacer. No debe existir una sola persona, un solo policía. Ahí tienen que haber 2 o 3, por lo menos unas 2 radiopatrullas. Y desde ese momento ellos tienen que aplicar la Constitución, desde ese momento. O sea, la primera autoridad que tiene que ver, según el neoconstitucionalismo, con cualquier asunto, ya sea civil, penal, laboral, lo que sea, tiene que anteponer a su actuación y a su conocimiento las garantías constitucionales. Y entonces se reconocen y detallan minuciosamente los derechos constitucionales de las personas y grupos sociales, y se consagran las garantías jurídicas que los hacen efectivos. Se deja por un lado su carácter rígidamente positivista. Vean ustedes cómo el neoconstitucionalismo va separándose un poco del esquema positivista, o sea, del derecho que está puesto, ¿verdad? Y da paso a su carácter, que tiene una relación estrecha con el ser de la persona humana, ¿verdad? Con el ser de la persona humana. Se antepone el ser de la persona a cualquier regla. Entonces, si los derechos fundamentales empiezan a tener injerencia en la vida jurídica y política, y pasan a ser considerados como valores que impregnan todo el ordenamiento político jurídico del Estado, y se extienden al ámbito de las relaciones privadas. Bueno, ya lo dijimos. Hay omnipresencia constitucional que invade la totalidad del ordenamiento jurídico. Y después de ese neoconstitucionalismo surgieron las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, la Corte Internacional también de Derechos Humanos, y el Pacto de San José y muchas otras cosas. También supone este nuevo esquema del neoconstitucionalismo, supone una modificación al sistema de fuentes del derecho. ¿Sí? Cambia un poco ya el sistema de fuentes del derecho, porque por un lado se incorporan derechos fundamentales con numerosas llamadas a regir
en las relaciones intersubjetivas o interpersonales también. Y por el otro lado, el juez puede aplicar directamente la Constitución en la mediación legislativa. ¿Sí? El derecho entonces se transforma en una realidad dúctil en manos de los jueces, abandonando así las rigideces legalistas, ¿verdad? Siempre que el caso lo amerite, ¿verdad? Porque depende de qué es lo que se esté litigando, si es un asunto civil, un asunto de familia, un asunto penal. No es tan fácil, pero ya el juez no es así como se decía en la escuela exegética, la boca de la ley, sino que ya se le dan responsabilidades al juez de que analice, considere, privilegie, razone, argumente por qué está fallando en esa forma o no. O incluso en medidas precautorias. Si estas suponen, digamos, acciones no muy buenas o no muy ortodoxas, tiene que sopesar si las autoriza o no las autoriza. So pena de arriesgar o exponer o en peligro otras garantías constitucionales. Y los jueces pues adoptan una actitud antiformalista, en principio, basados en los principios pro homine, ¿verdad? Y en favor de las libertades. Entonces todo esto, esas condiciones y estos efectos del constitucionalismo se vislumbraba como una forma de ver el constitucionalismo, de otra forma, una nueva manera de ver el constitucionalismo clásico. Ya no era suficiente el constitucionalismo clásico, pero no se le había dado nombre, no por problemas de lenguaje como sucedía con el derecho, sino porque o en que su concepción ontológica es muy variada y poco delimitada. Pero en cuanto se determina que no se puede dictar ningún ordenamiento, de que ningún ordenamiento jurídico puede dejar fuera o de lado el punto de vista antropocéntrico que es representado por la persona humana, entonces todo se aclara, ¿verdad? Por ejemplo, Carbonell, que es el conferencista del video que les pasé el otro día, dice: el término neoconstitucionalismo fue acuñado para identificar una doctrina filosófica acerca del derecho. O sea, el neoconstitucionalismo fue acuñado para identificar una doctrina filosófica acerca del derecho. A pesar de ello, pues, el autor, el jurista, a pesar de lo que dice Carbonell, el autor, Pozzolo se llama, es otro italiano, porque aquí los italianos son muy avanzados en eso, dice que se le pueden dar dos significados distintos al neoconstitucionalismo. El primero, como término que indica un tipo de ordenamiento jurídico en donde el derecho se estructura según una jerarquía que finaliza en la Constitución, ubicada en la cúspide. Y el segundo significado, el que hace referencia a la doctrina del derecho, en la que los principios constitucionales se tienen que interpretar de acuerdo a su contenido moral o a las doctrinas morales que ellos admiten. Vamos a ver. Y las definiciones, en cuanto a las definiciones de connotados exponentes del constitucionalismo, pues tenemos que, ahí tienen ustedes los efectos del neoconstitucionalismo. Los derechos fundamentales y su injerencia en la vida jurídica y política son como valores, se convierten en valores. Modifican el sistema de fuentes del derecho, eso ya lo definimos.
Los jueces adoptan una actitud antiformalista, en principio basados en el principio de promine y las libertades. Y hay un cambio de forma de ver el constitucionalismo. Y los principios constitucionales deben interpretarse de acuerdo a su contenido moral. Eso es muy importante. Recae mucho en el valor moral y la acción de los jueces. Y en cuanto a las definiciones de exponentes connotados del neoconstitucionalismo, pues algunos se apartan del positivismo jurídico y también pretenden apartarse del tradicional justnaturalismo, pero sin dejar de lado, a un lado, que se genera así el neoconstitucionalismo. Zagrebelsky dice que el neoconstitucionalismo... ¿De acuerdo? Así que nada, os espero hoy mismo, después de esto, en Twitch. Así que efectivamente todavía tenéis tiempo para participar, porque cuando acabe el directo se cerrará definitivamente. José Rafael, tu micrófono. Perdón. Se nota que no están en la clase, ¿verdad? Sino que están en otra cosa. Yo aquí matándome por dar la clase y los alumnos están en otras conferencias. Así es. Esto así es. Y Moller pues lo define como el movimiento jurídico de oposición a la lógica del Estado decimonónico, donde imperaba el legalismo, el culto a la ley, que era la escuela exegética, y la concepción de la actividad judicial era mente mecánica y los jueces eran como autómatas. Entonces, este movimiento del neoconstitucionalismo se opone a todo eso, porque la escuela neocantiana es la que vota esa o deja sin efecto, prácticamente va socavando las bases de la escuela exegética hasta que cambia el papel del juez de acuerdo a lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que Santiago Nino dice que es la Constitución, su contenido, sus principios, sus valores, su función jurídica, política, y no la ley formal en su frío deber ser, la que pasa a ser el centro de la reflexión jurídica, de la teoría jurídica del constitucionalismo. Ferrajoli dice que es la existencia de las normas que en el paradigma juspositivista se había asociado con la justicia, se disocia ahora también de la validez, siendo posible que una norma formalmente válida y vigente sea sustancialmente inválida por el contraste de su significado con las normas constitucionales. Por ejemplo, el principio de igualdad o los derechos fundamentales. Y Bernal pues afirma que el constitucionalismo establece que los derechos de la Constitución son principios que se aplican judicialmente mediante su ponderación. En conclusión, no existe todavía pues una noción consensuada en la doctrina acerca del neoconstitucionalismo. Pero digamos que la tesis más aceptada es la del jurista italiano Paolo Comanducci, que dice que el neoconstitucionalismo es una teoría o ideología que justifica el conjunto de mecanismos normativos e institucionales orientados a reinterpretar la Constitución, a limitar los poderes del Estado y a proteger los derechos fundamentales. Y esta es la definición que más se acerca a su esencia, porque responde a su concepción ontológica y a su evolución a lo largo de la historia. Y yo creo que es la que tiene más hilación lógica, ¿verdad, jóvenes? Y reconoce tres ejes básicos de dicho concepto, ¿verdad? En primer lugar, como concibe al neoconstitucionalismo como teoría o ideología, también lo concibe como un conjunto de mecanismos normativos e institucionales, también como una reinterpretación de la Constitución, limitación del poder y protección de los derechos fundamentales. Y reconoce estos tres ejes como básicos del concepto de neoconstitucionalismo.
o sea, como teoría o ideología, como conjunto de mecanismos normativos e institucionales, como reinterpretación de la Constitución, limitación del poder y protección de los derechos fundamentales. Entonces dice que el neoconstitucionalismo no se limita a describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y fomenta su defensa y ampliación. En particular, subraya la importancia de los mecanismos institucionales de tutela de derechos fundamentales, pero se da cuenta de que eso no es suficiente, que necesita de los principios como la moral y sobre todo de jueces dispuestos a aplicar lo que preceptúa el neoconstitucionalismo. Porque la Constitución pues deja de ser un ente independiente y empieza a ser un ente que abarca todas las esferas jurídicas posibles. El neoconstitucionalismo toma del constitucionalismo americano la tendencia a limitar durante su vigencia la acción del legislador. Y este pasa a segundo plano y es el juez quien toma el control, creando él mismo derechos sobre unas normas preexistentes. Sí, cuando el juez no tiene la norma aplicable exactamente, entonces tiene que integrar la ley y ahí está creando derecho. O cuando resuelve conforme a los principios fundamentales, ¿verdad? Entonces, buscando rematerializar el constitucionalismo toma del constitucionalismo americano la tendencia a limitar durante su vigencia la acción del legislador. Y este pasa a segundo plano y es el juez quien toma el control. Más que el legislador, toma el control el juez, creando el mismo derecho, creando el mismo derecho sobre unas normas preexistentes, buscando rematerializar la Constitución, determinando no solo la forma de producir la ley, sino también predeterminar el contenido de la regulación jurídica. Por un lado, y por otro, pues que al reconocer a la Constitución dentro del ordenamiento jurídico como norma suprema, pues los operadores jurídicos puedan tener acceso a ella directamente y no solo a través del legislador. Y por ese motivo es que Ferrajoli señaló que el Estado constitucional o neoconstitucional es el modelo en el que la función de garantía del derecho es posible por la complejidad de su estructura formal. Se caracteriza ya no solo por el carácter positivo de las normas producidas, sino también por su sujeción al derecho. Y este es el rasgo del Estado constitucional del derecho. O sea, el Estado, el modelo en el que la función de garantía del derecho es posible por la complejidad de su estructura formal, que se caracteriza ya no solo por el carácter positivo de las normas producidas, sino por su sujeción al derecho. Y este es un rasgo del Estado constitucional de derecho. Entonces creo que tenemos que, y no se puede crear derecho si la persona no es el eje del ordenamiento jurídico en su estructura ontológica. Las constituciones asumen la función de modelar el conjunto de la vida social. Sí, eso es lo que pasa con tanta influencia del neoconstitucionalismo que se vuelve una moda, ¿verdad? Y entonces cambia un poco el modelo del conjunto de la vida social. Y las normas son preceptos en la Constitución, pero su contenido no es el derecho propiamente. El derecho lo crea el juez con su correcta aplicación y valoración. Pero el juez ha de hacerlo también por la vía más adecuada o buscando la resolución o la solución más adecuada. Pero esta resolución tiene que ser una solución constitucional, ¿verdad? Y la normativa constitucional adopta la regulación que González le llama principalista, pero es porque
según esa tesis, la normativa constitucional recoge principalmente los derechos y deberes fundamentados en los que al derecho corresponde y tomando como base a la persona. Es a veces un trabalenguas todo esto, jóvenes. A veces se repite mucho lo mismo, ¿verdad? Pero el derecho, el estudio del derecho y el estudio de la doctrina jurídica y todo es así, definitivamente. Ahora, en cuanto a la tesis de Pozzolo, del jurista Pozzolo, que también es italiano, pues tenemos que el neoconstitucionalismo busca que el texto constitucional sirva, no solo sirva como marco de referencia, sino como que no sirva el texto constitucional, no solo sirva como un marco de referencia, sino como una objetiva aplicación real y sustentada de los principios en ella contenidos. O sea, lo que dice la Constitución hay que, si somos abogados, si estamos litigando, si somos jueces o estamos en el Ministerio Público, pues definitivamente tenemos que internalizar lo que dice la Constitución. No hay para dónde. Y dentro del neoconstitucionalismo puede hablarse de una subordinación de la ley que puede parecer obvia desde el momento que se afirma la superioridad del texto constitucional, ¿verdad? Y a eso se refería una de las últimas de las características que vimos, ¿verdad? La subordinación de la subsunción de la ley ordinaria. Y eso es lo que dice este jurista Pozzolo precisamente. Dentro del neoconstitucionalismo puede hablarse de una subordinación de la ley que puede parecer obvia desde el momento que se afirma la superioridad del texto constitucional. O sea, deja la Constitución de ser un documento o un texto de consulta y pasa a ser más bien un texto que se puede utilizar y aplicar en el momento de resolver un conflicto y de esta forma crear derecho. Pero es perfectamente posible, ¿verdad? Porque cuando dice dentro del neoconstitucionalismo puede hablarse de una subordinación de la ley, ¿a qué ley se refiere, jóvenes? Se refiere a la ley ordinaria, ¿verdad? Y esta ley ordinaria, cuando se resuelve un caso y si es digamos, la solución constitucional es la más amplia y es la más de mayor trascendencia y es la que realmente pega en el centro, entonces es más importante aplicar la ley ordinaria que la ley, aplicar la ley constitucional que la ordinaria. Y entonces deja de ser un texto de consulta y pasa a ser más bien un texto que se puede utilizar y aplicar en el momento de resolver un conflicto y de esta forma crear derecho. Y es digamos, de acuerdo con todas estas características que se han dado, son las que todo esto hace que buscan el sentido, encuentran el sentido del constitucionalismo. Porque entonces cuando yo les hablo de neoconstitucionalismo, ustedes saben todo el contenido del neoconstitucionalismo. Pero no se le puede definir solo desde un punto de vista específico, sino que hay que sustentarlo. Sí, Jonathan. A ver. Buenas noches, distinguida licenciada. Ya que ya son las 7, ya casi nos vamos para la otra clase. Licenciada, únicamente yo le quería abordar con el tema de que yo le había hecho una solicitud para mi examen extemporáneo. Yo fui el del problema que en mi caso, el jefe, pues, por error no consignó el día en la cual yo me quedé elaborando. Entonces yo quería suplicarle ahí una excepción en mi caso, ¿va, licenciada? Mire, Jonathan, esto ha sido una persecución de su parte para mí.
me ha enviado cantidad de mensajes por correo electrónico, y ya que lo estamos hablando aquí, hay que decirlo. Y yo espero que esto no se vuelva un acoso. Ya le di 2 respuestas. Le analicé el reglamento del examen. Entonces, usted es de esas personas que, aunque hayan reglas, quiere pasar por encima de las reglas y que se haga lo que usted quiere. Eso es. No, licenciada, un comportamiento lamentablemente, no sé. No, compañero, yo ya le contesté en 2 o 3 ocasiones, le cité el reglamento, le cité el artículo, le dije cuáles eran los defectos de ese escrito que presentó ahí, y usted sigue necio. Entonces, ¿usted qué clase de juez o de abogado va a ser cuando sea? No va a respetar el derecho, no va a respetar las resoluciones, y va a seguir insistiendo. No se puede, yo se lo dije. No hay justificación clara. Ni siquiera pusieron el día en que usted se iba a quedar a trabajar. Ni siquiera. Sí, por eso solicité una aclaración en el otro oficio. Pues no. Usted ya tuvo oportunidad, yo le contesté todo, le contesté 3 veces y usted sigue intentando hablarme. Y por eso le di la palabra ahorita, porque ya yo espero que esto no se vuelva un acoso de su parte hacia mí. No, licenciada, únicamente quería solicitar su... Ya le dije que no. Fueron 2 veces que usted lo solicitó. Y le dije, ¿cuáles son las razones? Le razoné muy bien mis 2 respuestas. Yo he cumplido con eso. La negligencia, los errores de los alumnos no son responsabilidad del catedrático. Y entonces, ¿qué me va a perseguir todo el siguiente semestre para que le haga el examen extemporáneo? Eso no es correcto. No es correcto lo que usted está haciendo. Si usted cometió el error, si no es lo suficientemente diligente, el examen fue el día viernes a las 8 de la noche. Yo no puedo creer que no haya podido hacerlo. Era en horas inhábiles. En horas inhábiles. Y cuando a uno le piden que se quede tarde, pues por lo menos decir, mire, solo voy a hacer mi examen, que le llevaba 40, 50 minutos, y seguir trabajando hasta las 12, 1 de la mañana o 3 de la mañana, lo que usted quisiera. Eso es lo que a mí me dice el sentido común. Y no, usted dijo, no, yo pido examen extemporáneo y me lo tienen que hacer. No es así, compañero. Hacer un examen de filosofía del derecho es algo serio y usted no lo tomó así. Y todavía en las justificaciones que presenta no están bien redactadas, no aclaran nada, no justifican nada, ni siquiera está la fecha en que se quedó. Y yo eso se lo dije y analicé el reglamento. Así es de que, por favor, yo ya me pronuncié y ya este asunto se deja por terminar. Y si usted quiere presentar sus recursos, pues presente sus recursos, porque para todo hay recursos. Pero yo aquí lo dejo porque ya trabajé suficiente y no me puedo dedicar a su caso completamente. Tengo que hacer otras cosas. Y por eso le di la palabra ahora, para que no me esté acosando. ¿De acuerdo? Porque esto ya es un acoso. No, licenciada, únicamente quería abordarla por ese tema. No, pues pero, no, ¿por qué? Si yo ya le contesté. Por correo, entonces No, quería... Usted como de lugar quiere que se haga el examen sin haber cumplido con los requisitos.